Es un plan. Exacto, perfecto. Tú, Mauricio, a medida que van entrando, le das entrada, ¿verdad? Sí, sí, yo le doy entrada acá. Genial. Bueno, en la noche de hoy... Buenas tardes. Bueno, hola José Carlos, ¿cómo andás, querido? Ahora sí, ahí se te ve. ¿Cómo estás? ¿Cómo está? ¿Cómo andás, querido? Qué Muy gusto. bien, muy bien. Vamos a tener una actividad por mes que se va a Muy bueno. anunciar, ya la semana próxima se va a anunciar la siguiente, que va a ser sobre tomografía computada en endodoncia. Y bueno, pero hoy tenemos... Hola Gaby, ¿cómo andás? Igualmente. Bueno, tenemos el enorme gusto de presentar a la doctora Cecilia Cedrés. Ahora voy a pasar a leer su currículum. Es doctora en odontología de la Facultad de Odontología en la UDELAR, directora de la carrera de odontología de la Universidad Católica del Uruguay. Felicitaciones por esto. La verdad, un verdadero desafío y me consta que vas a tener todo para poder lograr un excelente desempeño en tu cargo. Profesora adjunta de las clínicas de operatoria y endodoncia de la Facultad de Odontología de la Universidad Católica del Uruguay, docente colaboradora en la carrera de especialidad de prótesis fija y odontología restauradora de la Facultad de Odontología de la UCUDAL, ahora es UCU, posgrados de endodoncia y odontología restauradora estética en UCU, UDELAR y Asociación Odontológica Uruguaya, dictante nacional e internacional de la Asociación Odontológica Uruguaya, miembro de la Asociación Odontológica Uruguaya de la Seccional de Endodoncia y de la Sociedad Uruguaya de Operatoria y Biomateriales, especialista en endodoncia, programa Fundeco de la Universidad Católica del Uruguay. Bueno, bienvenida. Vamos a tener el placer de contar con ella, que nos va a hablar de un tema tan interesante y tan importante en nuestra disciplina. Así que bueno, simplemente les quiero decir que todas las preguntas que ustedes tengan las van a colocar en el chat del Zoom y cuando termine la conferencia de Cecilia, vamos a evacuar las dudas, ¿está? Bueno, adelante, te invito a compartir la pantalla, querida. Muy bien. Apaguen los micrófonos, por favor, ¿eh? ¿Se ve ahí? Perfecto. Muy bien. Bueno, muy bien. Bueno, buenas noches para todos. Estamos todos contentos con el resultado del partido. Perdón, apaguen los micrófonos, se escuchan ruidos. Les pido que apaguen todos los micrófonos. Así podemos escuchar perfecto lo que hable la doctora. Bueno, les decía que buenas noches, que muchas gracias Iliana y toda la seccional de endodoncia por esta invitación a compartir este rato con ustedes. Y bueno, el tema que traía para conversar un poco con ustedes es el de endodoncia preventiva en dientes permanentes jóvenes. Vamos a hacer una pequeña introducción, vamos a hablar en cuanto a diagnóstico de lo que es diagnóstico de caries profunda, cuáles son las características de la pulpa en estos pacientes entre 6 a 17 años, vamos a hablar de la evaluación del estatus sistémico del paciente y la evaluación del estatus pulpar. En la parte de tratamiento vamos a hablar de cuáles son las opciones actuales en el manejo de la caries profunda, cuáles son las terapias pulpares vitales, estamos hablando de endodoncia preventiva, qué materiales y qué técnicas contamos, y bueno, cómo hacemos los controles postoperatorios y las conclusiones. Como introducción podemos decir que el primer objetivo en endodoncia frente al manejo de dientes permanentes jóvenes es el conservar la pulpa vital y sana. Ese es nuestro principal objetivo, ya que sabemos que es el único tejido que es capaz de formar dentina y tejidos duros. Todos los tratamientos que nosotros hagamos, todos los tratamientos conservadores,
van a tener éxito solamente si logramos realizar un buen diagnóstico previo. Este diagnóstico previo va a constar, primero, de una evaluación del estatus sistémico del paciente. Es muy importante. Todo lo que rige las terapias pulpares vitales es el sistema vascular, tiene que estar en estado de salud. O sea, es muy importante una buena evaluación del estatus sistémico del paciente y, por supuesto, una buena evaluación del estatus pulpar. En esa evaluación pulpar, nosotros tenemos que considerar los síntomas que presenta la pieza, como también la cantidad de dentina remanente que tenemos entre la pulpa y la lesión de caries. Sabemos que a partir de los 18 años de edad, ¿por qué hablamos de 6 a 17 años? Sabemos que a partir de los 18 años de edad empieza a haber un predominio de fibras sobre las células, por lo que va a traer va a haber un proceso de fibrosis y calcificaciones, lo que va a traer como consecuencia una reducción del volumen pulpar. Se da una disminución entonces del número de células y un aumento en el componente fibroso, que junto a esta reducción del volumen pulpar hace muy necesario una evaluación del volumen y situación pulpar mediante radiografías, a fin de que evitemos accidentes en los procedimientos. Cuando tenemos caries, tenemos microorganismos. ¿Ah? Sabemos que estos microorganismos con sus toxinas van a causar inflamación a nivel pulpar, haya o no haya sintomatología. Se puede llegar a tener una pulpitis reversible o irreversible, pero no vamos a tener pulpa sana. Por eso en este caso, cuando hablamos de exposiciones por caries, están contraindicados los tratamientos de protección pulpar directa. Estos autores, Baum y Holz, en el 81, señalaron la importancia de la inflamación pulpar preoperatoria en el éxito de las protecciones pulpares y concluyen que el recubrimiento pulpar directo debe estar restringido a pulpas que no estén inflamadas y solo cuando existe la posibilidad de lograr un sellado hermético del recubrimiento. Y acá volvemos a lo que ustedes ya saben de la importancia de lo que es el sellado cervical. Siempre nos preocupamos en endodoncia por el sellado apical, por lograr la obturación tridimensional. Es muy importante el sellado que logremos a nivel coronario. Al hacer una adecuada evaluación del estatus pulpar, nosotros vamos a poder seleccionar cuál es el mejor tratamiento para cumplir con este objetivo que hablábamos, de conservar esa pulpa, ya sea a través de pulpotomía parcial o técnica de Sbeck, o una pulpotomía total, siempre y cuando no estemos en presencia de una pulpa totalmente inflamada. Entonces, en este rato vamos a compartir esta charla sobre exposiciones pulpares por caries, cuando tenemos un espesor de dentina de 2 milímetros o menos, que para la escuela americana ya se maneja como si fuera exposición, y en pacientes dentro de este rango de edad, pacientes de 6 a 17 años. En diagnóstico, dijimos que íbamos a hablar primero de lo que era el diagnóstico de caries profunda. Nosotros sabemos que la dentina, todos conocemos, es un tejido permeable. Tenemos los túbulos dentinarios. Esto está súper estudiado y lo sabemos todos, que la dentina, cuanto más se acerca a la pulpa, tiene mayor cantidad de túbulos por milímetro cuadrado y tienen un mayor diámetro. La dentina que está más cerca del límite amelodentinario es una dentina con menor cantidad de túbulos y menor diámetro. O sea, podemos decir que la dentina, cuanto más profunda, es más permeable. Esta permeabilidad dentinaria hace que la pulpa reaccione frente a la caries mucho antes de que las bacterias la invadan. Se ha demostrado que hay cambios morfológicos en los odontoblastos en lesiones de caries que afectan solo al esmalte. O sea, la pulpa puede reaccionar a señales que pasan a través del esmalte antes de que observemos reacciones histológicas en la dentina. Una vez que el complejo dentino-pulpar está afectado por la caries, se va a dar una respuesta inflamatoria inicial. O sea, vamos a tener vasodilatación, vamos a tener edema, pero esta respuesta inflamatoria se va a dar en el interior de una cámara que, como sabemos, es rígida e inextensible. Entonces, eso va a llevar a un aumento de la presión tisular. Los capilares se van a comprimir y van a colapsar. Siguiendo a Jordan y colaboradores que han estudiado mucho todo este tema, antes de decidir qué tratamiento vamos a hacer, es muy importante evaluar qué profundidad tiene esa lesión cariosa y qué actividad tiene. O sea, poder evaluar
el color, la consistencia, la textura, así como un análisis radiográfico de qué volumen y qué situación pulpar tiene ese órgano de pinopulpar, esa pulpa, y qué relación tiene con la caries. Sabemos todos los mecanismos defensivos que se da cuando la pulpa empieza con esa inflamación. Sabemos que aumenta la actividad de la fosfatasa alcalina, que se va depositando dentina esclerótica. Todo esto va a llevar a una disminución de la permeabilidad. En el año 2015, en febrero del 2015, en Lovaina, Bélgica, se realizó un consenso. Se reunieron expertos en cariología de más de 12 países para llegar a un consenso. ¿Consenso en qué? Consenso en terminología y consenso en manejo de caries. ¿Cómo definieron ahí a la caries profunda? La definieron hoy, cuando hablamos de caries profunda, es aquella que se encuentra evidente radiográficamente en el tercio interno de la dentina, y cuando hay riesgo de exposición pulpar. Eso es lo que hoy se define como caries profunda. Si bien clínicamente es difícil evaluar la profundidad de la caries por el espesor de dentina remanente, las radiografías, tanto periapicales como wide wing, nos van a permitir evaluar la extensión y localización de la caries, la proximidad de la relación que tiene con la pulpa, así como también si hay presencia o no de lesión en la zona periapical e interradicular. Son muy importantes las radiografías. ¿Qué características tiene la pulpa en estos pacientes? En pacientes de 6 a 17 años. Bueno, es una pulpa joven. Vamos a tener un mayor componente celular, lo que va a hacer que esa pulpa tenga un buen potencial, una buena capacidad reaccional para regenerar y formar tejidos duros. Muchos autores coinciden en que las terapias pulpares vitales, estas terapias que vamos a hablar hoy, deben ser realizadas solo en pacientes jóvenes, porque tienen una gran capacidad reaccional en comparación con los pacientes mayores. No va a ser la misma la capacidad reaccional de este molar 6 que en este caso. Por eso siempre se habla en pacientes jóvenes. Evaluación del estatus sistémico del paciente. Dijimos que es muy importante, es muy importante. Todo lo que rige es el sistema vascular, todo lo que rige las terapias pulpares vitales. Entonces, es muy importante realizar una buena evaluación del estatus sistémico a través de la historia clínica. En muchos casos puede ser pertinente realizar una interconsulta con el médico tratante, en muchos casos. Lo que dijimos, debemos partir siempre de lo sistémico, tiene que estar en estado de salud. Pacientes con condiciones, por ejemplo, de diabetes, pacientes que recibieron tratamiento con corticoides, por ejemplo, por problemas renales a largo plazo, pueden presentar alterada su capacidad de respuesta. Nosotros sabemos que en los casos, por ejemplo, que hay una lesión apical, siempre le decimos a los pacientes que el tratamiento, la endodoncia no es lo que cura. La endodoncia genera las condiciones para que el organismo repare. Generamos la limpieza, la conformación como para que el organismo pueda reparar. Sabemos que si una lesión apical demora de repente en un paciente sistémicamente sano, demora meses, a veces hablamos hasta más de un año, en pacientes, por ejemplo, en un paciente diabético puede demorar el doble de tiempo. Y eso es importante que el paciente lo sepa y nosotros considerarlo. En lo que es evaluación del estatus pulpar, bueno, dijimos que lo principal, el objetivo de todas las terapias pulpares es mantener la salud de la pulpa. Entonces es muy importante hacer una buena evaluación del estatus pulpar. Y eso a veces la odontología restauradora como que lo tiene en el dedo. Porque el odontólogo restaurador, rehabilitador, a veces no siempre tiene como rutina el evaluar el estatus pulpar. No es si la pieza está vital o no está vital, no, es si la pieza está sana o está inflamada. Nosotros cuando hacemos el estudio radiográfico y vemos estas condiciones, vemos nódulos de calcificación, nos habla de una degeneración de esa pulpa. Esa pulpa va a tener disminuida, muy disminuida, su capacidad de reaccionar. Algunos autores recomiendan realizar estas terapias solamente en casos de dientes con inflamaciones reversibles que no tengan patologías periapicales. Sin embargo, muchos estudios han mostrado resultados de éxito en las terapias pulpares en dientes vitales con pulpa expuesta por caries con signos y síntomas de pulpitis irreversible y con lesiones periapicales. Vamos a ver ahora por qué se da esto y cómo se da la inflamación en la pulpa. Van Hassel, por ejemplo, en el 85,
descubrió que hay un mecanismo donde no es que se inflame toda la pulpa cameral, toda la pulpa radicular, sino que esta inflamación se da totalmente localizada. La toxina llega por el túbulo e inflama la pulpa adyacente al túbulo. Si esto no se trata, la inflamación progresa, pero esa progresión, ese spread de la inflamación es circunferencial. Lo primero es la pulpa coronaria, y esto es la base de las terapias pulpares vitales. Esto continúa inflamándose circunferencialmente, los mediadores químicos de la inflamación van a salir por el foramen y van a causar una periodontitis de origen pulpar. Hargreaves, en el 2002, estudió la inflamación pulpar e identificó que cuando hay inflamación pulpar, los que están sobreestimulados son los nociceptores pulpares. La inflamación, lo que dijimos, se encuentra localizada adyacente a la lesión cariosa. No se disemina, no se generaliza toda la pulpa cameral. Entonces, si nosotros removemos ese tejido inflamado, es posible conservar en salud el resto del tejido pulpar. Y por eso hablamos de estas terapias pulpares vitales como endodoncia preventiva. La evaluación de este estatus pulpar, entonces va a jugar un rol muy importante en lo que es el éxito o fracaso de las terapias pulpares vitales. Son muy importantes los test de vitalidad y los test de percusión. Aunque con ellos no vamos a poder medir cuánto avanzó la inflamación en el tejido pulpar. Si bien hay estudios que determinan el grado de inflamación al medir los niveles de los mediadores químicos, esto no se condice con las posibilidades que tenemos nosotros al hacer el diagnóstico clínico. Entonces, ¿qué tenemos que evaluar? Bueno, el estado de salud del paciente. Como dijimos, todo es regido por el sistema vascular. La edad, dependiendo de la edad, tenemos que ver qué respuesta puede haber tenido esa pulpa frente a la patología. Hablamos que en pacientes mayores de 18 años van a tener un componente mucho más fibroso que celular. Esta evidencia de Tronstad del año 81 es muy importante. Encontró que solo un 5% de las pulpitis y periodontitis eran sintomáticas. O sea, el resto de las pulpitis son asintomáticas. Esto es muy importante porque esta evidencia cambió mucho. Volvemos a Hargreaves, que es el que identificó la sobreestimulación de los nociceptores pulpares. Entonces, en un paciente que viene asintomático, ¿qué tenemos que ver? Vamos a tener que determinar si hay inflamación o no. Evaluamos el umbral de sensibilidad de los nociceptores con la percusión horizontal. Siempre hacemos en percusión, por ejemplo, en el homólogo, para poder comparar el umbral de percepción, y luego hacemos la percusión vertical. En un paciente, entonces, mayor de 18 años, si nos da positivo el test horizontal, nos da positivo el test vertical, hago test de frío, si persiste, hay que hacer el tratamiento endodóntico. Y no estamos hablando de endodoncia preventiva, es terapéutica. Estadísticamente, entonces, como dijimos, después de la evidencia de Tronstad, estadísticamente las pulpitis en la mayoría son asintomáticas, un 95%. Entonces, lo que decíamos, antes de tocar una pieza, lo primero a evaluar es el estatus pulpar, que es salud o enfermedad, no es vital o no es vital, no, está sano o está enfermo. Es muy importante entonces hacer un buen diagnóstico clínico. Y este diagnóstico preciso puede solamente resultar de la síntesis de conocimiento científico. Tenemos que saber, conocer la anatomía, fisiología, histología, tenemos que conocer experiencia clínica, intuición y, como muchas cosas de la vida, sentido común. Entonces, ¿cuál es nuestro rol frente al diagnóstico? Según Walton, el poder elaborar un diagnóstico y un plan de tratamiento son las actividades que van a diferenciar a un profesional de un técnico. Nosotros partimos de una historia médica dental, el motivo de consulta, por qué vino el paciente, cuál es la queja principal del paciente. Realizamos todos los test diagnósticos, tenemos que interpretar con nuestros conocimientos, interpretar diferencialmente los resultados, hacer un buen manejo psicológico del paciente. Nosotros estamos acostumbrados a ver ese paciente que viene con dolor, ¿no? Que lleva toda una connotación especial. Tenemos que saber hacer un buen manejo psicológico del paciente y de esta forma sí formular un diagnóstico apropiado y planificar
determinar cuál va a ser el mejor tratamiento para este paciente, siempre cumpliendo con el principal objetivo, que es mantener esa pulpa vital y sana. Hablamos de conocimiento científico, de saber. Andreasen, por ejemplo, decía que en un diente con ápice incompletamente formado, por más que dé el test térmico negativo, no hay que tocarlo. Eso lo tenemos que saber. No responde, entonces la pulpa no está vital. No, sabemos que en un diente que no ha completado su formación radicular, no están terminadas la formación de las prolongaciones del odontoblasto. Entonces, al no haber continuidad, no va a haber respuesta. Pero ya sabemos que no hay que tocarlo. Esa pulpa vale oro, ¿no es verdad? Y hay muchas condicionantes, muchas condiciones clínicas que nos dan la pauta de que esa pulpa está en una situación de estrés. Por ejemplo, hablábamos de cuando tenemos calcificaciones en cámara o en conductos. Eso ya es un signo de degeneración pulpar. No podemos hacer una protección pulpar directa si la pulpa está degenerada, porque no va a tener la capacidad de poder defenderse. Entonces, en un paciente mayor de 18 años, donde haya una pieza como la que veíamos hoy en la radiografía con calcificación, si hay que cambiar la restauración o hay caries y es mayor a 18 años, tenemos que hacer el tratamiento endodóntico. Cuando hay nódulos, hay calcificación, hablamos de degeneración pulpar. No va a poder reponerse. Cuando hay reabsorciones, cuando hay conductos muy estrechos, cuando hay restauraciones amplias, cámaras pulpares reducidas que se han ido defendiendo como han podido, osteitis, enfermedades periodontales, o sea, acá entramos todo en el capítulo de las endoperio. Son todo condiciones que nos dan la pauta de que esa pulpa está en una situación de estrés. Entonces no le puede exigir más. Entonces, la pregunta de antes, si hay vitalidad o no, es la pregunta de ahora, ¿está sana o enferma? Sabemos que la respuesta positiva al test no me dice si hay salud o no. Entonces, cuando hay caries o hay necesidad de cambiar esa restauración y hacer una nueva, tenemos que hacer el tratamiento endodóntico. Entonces, podemos decir que el diagnóstico contemporáneo actual es: ¿existe la pulpa normal? La anamnesis, tenemos 5 preguntas que a nosotros nos van a ayudar a establecer un diagnóstico. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué consulta? ¿Por qué vino? ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo lo notó por primera vez? ¿Ese dolor aumenta con el frío? ¿Aumenta con el calor? ¿Aumenta con la masticación? ¿El dolor disminuye con el frío-calor? ¿Aparece solo? ¿Es provocado? ¿Es espontáneo? O sea, todas estas preguntas nos van a ayudar a establecer nuestro diagnóstico. Volvemos a la evidencia de Tronstad. No es posible determinar el tipo y la severidad de la lesión pulpar por la ausencia o presencia de síntomas. Como norma, la inflamación pulpar es asintomática. En la parte de tratamiento, primero vamos a conversar de lo que es el manejo de la caries profunda. Vimos lo del consenso, lo que es el concepto, de cómo se define hoy caries profunda. Bueno, ¿qué opciones de tratamiento tenemos? Frente a una caries profunda, siempre se hablaba de hacer eliminación total de caries. Siempre. Es lo que aprendimos en facultad. Tenemos que eliminar completamente la patología. Eso a veces conlleva el accidente de hacer una exposición, lo que muchas veces llevaba como consecuencia el terminar en la necesidad de hacer un tratamiento endodóntico. Se ha demostrado que la eliminación de caries por etapas, en 2 sesiones, con meses de diferencia entre una y otra, disminuye la frecuencia de exposiciones pulpares, ya que le da tiempo a esa pulpa a que forme dentina. Los odontoblastos sabemos que son las células, o sea, la dentina es producida por los odontoblastos. Son las células que persisten en la pulpa y que van a formar dentina durante toda la vida. O sea, en dentina fisiológica, y también frente a diferentes agentes agresores va a tener la capacidad de responder y de formar la dentina de reparación. Cuando el órgano dentino pulpar se ve afectado por caries, por trauma, por diferentes agresiones físicas o químicas, dijimos que se va a producir una respuesta inflamatoria inicial. Hablábamos que se produce vasodilatación y edema.
Y acá se desencadenan todos los mecanismos de feedback del organismo que tratan de compensar esto, ¿no? A veces incluso generalmente es un fenómeno localizado y muchas veces nosotros como que no valoramos en realidad todo lo que hace la pulpa por sobreponerse a esas cosas. Muchas veces incluso puede haber necrosis de algún odontoblasto, pero cuando el estatus pulpar es bueno, tenemos células, se pueden diferenciar células mesenquimáticas que son parecidas a odontoblastos, se llaman células like odontoblastos, que son capaces de secretar dentina. Pero ahora, si el estatus pulpar no es favorable y no se producen todos estos mecanismos de defensa, la caries, ¿qué va a hacer? Va a ir progresando y se empiezan a manifestar síntomas, como por ejemplo sensibilidad a los cambios térmicos. Y esto no se trata, ese proceso va a continuar, va a producir una inflamación irreversible de la pulpa, que va a conducir a la necrosis pulpar y como consecuencia de ella a una periodontitis apical. Entonces, en este consenso que hablábamos de febrero de 2015 en Lovaina, se definieron dos tratamientos para la caries profunda. Por un lado, la remoción selectiva de caries, y por otro lado, la técnica de stepwise. No voy a desarrollar mucho porque todos conocemos estas dos técnicas. La remoción selectiva de caries va a estar indicada en dientes permanentes con ápice incompletamente formado, o dientes permanentes maduros cuando tienen una pulpa joven, con salud perirradicular, por supuesto, pulpitis reversibles. ¿En qué consistía la remoción selectiva de caries? Bueno, en eliminar completamente caries de las paredes laterales, completamente caries, porque nosotros tenemos que asegurar que la odontología rehabilitadora después selle completamente eso, y con una cucharita de dentina eliminar todo lo que es la pared axial hasta llegar a dentina blanda. De esta forma evitamos las exposiciones pulpares. Hoy en día tampoco hacemos test colorimétricos, ya mundialmente se han dejado de utilizar, porque estamos hablando de toda una filosofía preventiva y conservadora, ¿tá? Tanto como se usa en rehabilitación, en operatoria, como se utiliza en endodoncia. Hoy hablamos de endodoncia también mínimamente invasiva, o sea, hablamos de endodoncia con toda la magnificación, con todas las técnicas que tenemos hoy, podemos hablar de endodoncia conservadora. La técnica de stepwise excavation, que ya todos la conocen también, ¿se acuerdan que era? En la primera sesión, eliminar toda la dentina infectada, hacer una obturación provisional que se dejaba de 8 a 12 semanas. Luego de la misma, cuando se evidenciaba radiográficamente que se hubiera formado el famoso puente dentinario, ahí se reintervenía. ¿Para qué se reintervenía? Para eliminar completamente la dentina cariada y así sí realizar la obturación definitiva. Esa es la técnica de stepwise que todos conocemos. Varios estudios sostienen que realizar esta técnica de stepwise en dientes asintomáticos reduce significativamente el riesgo de exposición pulpar y es de elección en caries profundas, aunque no está claro si es necesario reintervenir, o sea, volver a abrir y eliminar totalmente la dentina cariada. Autores como Marisa Maltz y colaboradores, Swendick, sugieren la remoción selectiva de caries y sí restaurar en forma inmediata en lugar de hacer la stepwise, debido a que de esta forma vamos a disminuir el riesgo de causar una exposición pulpar al reabrir. ¿Cuáles son las terapias pulpares vitales? ¿Qué materiales y técnicas tenemos? Bueno, el tejido pulpar puede quedar expuesto al eliminar caries, puede quedar expuesto durante el tallado cavitario accidentalmente, puede quedar expuesto por una fractura, por un trauma. Y como dijimos, es fundamental el conservar la pulpa. Ese era nuestro primer objetivo. ¿Por qué conservar la pulpa? Por varias razones. Además de las funciones de nutrición, la función sensitiva, la función de defensa, también en este grupo etario permitir que se dé una pexogénesis adecuada. Y no solo se habla de lograr el cierre del ápice, sino se habla de lograr el crecimiento, la edificación radicular en largo y también en ancho. Es muy importante el ancho que se logre de dentina a ese nivel. Entonces, cuando frente a una exposición pulpar realizamos tratamientos conservadores con el objetivo
de preservar el tejido pulpar, lo que queremos hacer es cerrar esa brecha, esa comunicación con tejido mineralizado. Y para eso es que podemos utilizar los materiales bioactivos, de los cuales ustedes también conocen, que vamos a mencionar ahora. ¿Cuáles son esos materiales bioactivos? ¿Qué son los materiales bioactivos primero? O materiales biocerámicos, también se llaman por su composición. Los materiales bioactivos son sustancias que son farmacológicamente inertes, pero cuando se ponen en contacto con tejidos vivos, provocan un efecto sobre los mismos. Entonces, ¿cuál es ese efecto que buscamos nosotros? Bueno, el que formen tejido calcificado. Eso es lo que buscamos. ¿Qué materiales bioactivos vamos a nombrar y tenemos en nuestro medio? El MTA, la marca ProRoot de la Dentsply o agregado de trióxido mineral, y el Biodentini o Biodentin de la firma Ceptogon. Vamos a hablar un poco primero del MTA o agregado de trióxido mineral. El MTA fue creado en la Universidad de Loma Linda, California, por el equipo de Toravinejad y colaboradores que siguieron por muchos años trabajando este material. Fue comercializado en el año 99 por primera vez en Estados Unidos con el nombre de ProRoot. Es un polvo que consiste en partículas finas hidrofílicas que va a fraguar al ponerse en contacto con la humedad, sufriendo un pequeño grado de expansión, lo que da un muy buen sellado, como vamos a ver ahora. Al hidratarse ese polvo con el agua destilada, se crea un gel que va a solidificar una estructura dura en unas horas y que va a tener un pH alcalino que va a mantener estable en el tiempo después de fraguado. Este material, el MTA, lo presentamos por primera vez en el Uruguay con el doctor José Carlos Laborde, en lo que fue el primer congreso de la Sociedad Uruguaya de Endodoncia en agosto del 2003. Dijimos que es un material que tiene un pH alcalino que lo mantiene estable después del fraguado. Esto de mantener el pH ese alcalino estable es una ventaja sobre el hidróxido de calcio, que si bien tiene un pH similar inicial, desciende después al ponerse en contacto con sangre, con exudados, con tejidos inflamatorios y no endurece. El MTA va a fraguar en presencia de humedad y no altera su sellado por la presencia de sangre. Tenemos que recordar que este material surgió como un material de obturación a retro para las cirugías apicales, para sellar todas las perforaciones, ¿no? Entonces, sí será importante que pueda fraguar en presencia de sangre y humedad, ¿no? Con estas condiciones. Sus propiedades de sellado marginal, su sostenido pH de 12,5, sus propiedades biológicas en relación a la actividad antibacteriana, lo hacen muy favorable para la obturación a retro, sellado de perforaciones, etc. Que, como dijimos, fue un material que surgió con estas indicaciones. En su composición química, bueno, está formado más bien en base al silicato de calcio. Primero fue gris, después salió el cemento Portland blanco, es un 75% de lo que sería cemento Portland, y un 20% de óxido de bismuto y sulfato de bario. El óxido de bismuto es el responsable de que se coloree el diente a largo plazo, para darle radiopacidad. Por ejemplo, el MTA Plus no tiene óxido de bismuto, tiene óxido de circonio, ya no tenemos ese problema de que pigmente la estructura dentaria. En su comportamiento biológico, bueno, su pH alcalino, en contacto con el tejido conjuntivo osteofibroso, le da la propiedad de ser osteoinductor y no reabsorbible. Este pH alcalino determina que el material tenga propiedades levemente bacteriostáticas. Y como dijimos, ese mismo pH alcalino, de 12,5, permanece estable en el tiempo después de fraguado el material. Esto es una ventaja muy importante. En cuanto a la calidad de sellado, Toravinejad y colaboradores en el 93 compararon el MTA con otros materiales que eran utilizados como obturadores de sellado de perforaciones, materiales de obturación a retro. Vieron que las cavidades que eran obturadas con el MTA tenían menor grado de filtración de colorante. Incluso hubo casos en donde no había filtración. Al siguiente año, en el 94, compararon la cantidad de filtración de colorante, pero en presencia de sangre y humedad, factores que pueden contaminar la preparación y los materiales de obturación a retro. Como resultado vieron que la filtración con MTA es menor
que en los otros materiales, y vieron que no se afectaba por la presencia de sangre. En cuanto a la actividad antimicrobiana, bueno, tiene un mayor efecto sobre el Lactobacillus, Streptococcus mitis, mutans y salivarius, y un menor efecto sobre el Streptococcus fecalis. Sabemos que el Streptococcus fecalis es como la piedra en el zapato nuestra, y bueno, y es el responsable de la mayoría de las necesidades de hacer revisiones endodónticas. En su comportamiento físico, se adosa la dentina en forma íntima, y esto le da una excelente capacidad de sellado, sumado a la expansión que decíamos hoy que tiene el fraguado, impidiendo la microfiltración marginal. La fuerza compresiva del MTA en 21 días es de alrededor de 70 megapascales. En cuanto a la radiopacidad, según SAI y colaboradores, es más radiopaco que la gutapercha y la dentina. En cuanto al tiempo de fraguado, podemos decir que es una desventaja también. Comparado con estos otros materiales de obturación a retro, el MTA demora 2 horas 45 minutos. Esta es una desventaja que tiene. En cuanto a la resistencia compresiva, lo que dijimos, no es, vamos a ver cómo otros materiales después lo superan, es de 70 megapascal. En cuanto a la solubilidad, no hay signos, volvemos a Torabirejad, no hay signos significativos de la solubilidad en agua para el Super EVA, la amalgama y el MTA, mientras que sí se observaron para el IRM. La manipulación, bueno, se prepara por supuesto en una loseta estéril con espátula, se va incorporando de a poco el polvo al líquido, se va hidratando, lo podemos rehidratar, no es muy fácil de manejar, no es muy fácil la manipulación, ¿no? Hay que tener mucha paciencia, como en toda nuestra especialidad. En su comportamiento clínico, ¿qué reveló? Que es sumamente biocompatible, tiene una muy buena capacidad de sellado, tiene un efecto inductor sobre células formadoras de osteocemento. Muchos estudios han demostrado in vitro e in vivo, son muy importantes los estudios in vivo, la excelente biocompatibilidad y sellado de este material. Y ha sido considerado como el material más prometedor en lo que es reparaciones de perforaciones radiculares, perforaciones de piso, apexificaciones, obturaciones a retro, en reabsorciones. Entonces, tuvo tan buenas propiedades que se lo empezó a utilizar también en el tratamiento de pulpa vital. Estos autores, en el 2015, hicieron una revisión de 20 años de este material, ¿tá? Y estudiaron las propiedades, lo que hablábamos, la biocompatibilidad, el que fraguara en presencia de sangre y humedad, y sus limitaciones también, como el largo tiempo de fraguado, la radiopacidad, que no es muy alta, y la dificultosa manipulación. Algunos casos clínicos. Acá tenemos una protección pulpar indirecta con MTA. Siempre radiográficamente es bueno ver si logramos lo que queríamos, si cumplimos nuestro objetivo. Acá se está haciendo la restauración en la siguiente sesión. Un caso de un traumatismo. Lo que hablábamos, es re importante toda la edificación radicular, ir controlando, que sea la propia pulpa, nadie va a edificar mejor esa raíz, ningún material, nada que mantener la salud de esa pulpa. Ese es nuestro primer objetivo en esta franja etaria. Otra fractura coronaria complicada, de esmalte y dentina con exposición pulpar, lo mismo, una protección pulpar, fíjense el otro central, la fractura horizontal. Bueno, eso en cuanto al MTA, que creo que ya todos lo manejan, y bueno, está muy aceptado. El otro material bioactivo es el biodentine o biodentin de la firma Ceptodon. Este lo empezamos a estudiar también con el doctor Laborde, con la doctora Andrea Gianni, lo publicamos en esta revista de actas odontológicas de la facultad en el 2014, cuando había surgido, lo empezamos a estudiar, lo empezamos a utilizar, y lo consideramos como una nueva alternativa biocompatible, el biodentino. Con el propósito de mejorar
algunas de las limitaciones del MTA que hablábamos, como las propiedades mecánicas, el largo tiempo de fraguado, es que se fueron desarrollando nuevos materiales en base a silicato de calcio. Entre estos materiales se encuentra el biodentine, de la firma Septodont, que está recomendado, además de las indicaciones endodónticas similares a las del MTA, como material de restauración. Y ahora vamos a hablar. El biodentine no está publicado como para usarlo como sellado de perforaciones ni como material de obturación a retro, es más para el manejo de pulpa vital. ¿Cuál fue el objetivo de Septodont? Fue crear su propio silicato de calcio, o sea, fue desarrollar un material basado en silicato de calcio con propiedades que fueran superiores a los que ya existían. Lograron producir su propio silicato de calcio controlando cada paso de la formulación y pudiendo garantizar una pureza muy buena del producto. Como dijimos, los materiales bioactivos se llaman bioactivos porque liberan elementos que la dentina va a incorporar, y este fenómeno causa un cambio, una modificación estructural de la dentina, con lo que adquiere mayor resistencia. Sabemos que lo único que le va a devolver resistencia, no hay restauración, ni material, ni perno, ni nada que le pueda devolver la resistencia a una pieza dentaria como la dentina. Por eso también el ser conservadores. Se ha demostrado que esta incorporación de materiales en la dentina se da en mayor cantidad con el biodentine que con el MTA. Acá tenemos estas microfotografías del doctor Uribe Echeverría, argentino, que nos las dio, y ven la relación entre biodentine y dentina. A 1250 aumentos, a 2500, a 3000, se observan como los tags de biodentine dentro de la dentina, cosa que no pasaba con el MTA. Dijimos que el MTA como que se adosaba íntimamente, pero no se daba como esta adhesión que tiene el biodentine. En su composición química, bueno, está formado en base a silicato de calcio también, tiene como vehículo, tiene óxido de circonio que le da radiopacidad al cemento, el líquido contiene cloruro de calcio dihidratado, que es un acelerador, y un polímero hidrosoluble también. Se forman los cristales, acá ven fotografías microfotografías de barrido electrónico. Este cemento, cuando se mezcla con el vehículo, se cristaliza, se forman los cristales. Ese silicato tricálcico se hidrata y se forma un gel, por un lado de silicato de calcio e hidróxido de calcio. Esa es la reacción. La reacción y el tiempo de fraguado, bueno, tenemos un fraguado inicial de 6 minutos y un tiempo de fraguado final de 10 a 12 minutos. ¿Cómo logran este fraguado, este menor tiempo de fraguado? Bueno, se logra por el cambio en el tamaño de las partículas, son infinitamente más pequeñas, y en la adición de este cloruro de calcio al vehículo, que lo que hace es un acelerador de la reacción y disminuye el contenido líquido. En cuanto a la resistencia mecánica, dijimos que una de las principales desventajas de los cementos ya existentes eran las bajas propiedades mecánicas, debido a la presencia en su composición de los aluminatos, que finalmente determinan la fragilidad del producto. Entonces, para mejorar esto, que Septodont controla la pureza del silicato de calcio y logra bajar el nivel de porosidad. Se incorpora al líquido este agente reductor de agua, que tiene como función mantener el equilibrio entre el contenido líquido y la consistencia de la mezcla. Estas características hacen que el biodentine sea, bueno, el fabricante lo vende como un excelente sustituto de la dentina y un material ideal para ser utilizado en restauraciones, ya que alcanza una resistencia mecánica de 300 megapascal en un mes. Pero volvemos a lo mismo, el mejor sustituto de la dentina es la propia dentina del paciente. Al mes se estabiliza y logra tener una resistencia mecánica de 300 megapascal, que es muy similar. Recuerden que la resistencia mecánica de la dentina es de 297, o sea, es una ventaja muy importante si lo comparamos con el agregado de trióxido mineral. Según los estudios realizados con el silicato tricálcico, bueno, sabemos que este cemento, este material, no es citotóxico, no es mutagénico, no es sensibilizante ni irritante. Es un material seguro para su uso clínico, teniendo por lo menos una biocompatibilidad equivalente al MTA. El uso de biodentine como recubrimiento pulpar directo puede inducir el desarrollo de dentina reparadora y de esta manera conservar la vitalidad de la pulpa.
Por su bioactividad, Biodentine se puede considerar como un material adecuado para lo que es la regeneración del complejo dentino-pulpar, como por ejemplo en las protecciones pulpares directas. Es biocompatible, no induce daño en las células pulpares, es capaz de estimular la formación de dentina reparadora. Se ha relatado formación de tejido duro como consecuencia posterior a tratamientos pulpares con este cemento. Usado como recubrimiento, cuenta con propiedades de dureza, de baja solubilidad, produce un fuerte sellado, supera las ya conocidas desventajas del hidróxido de calcio, que sabemos que no se une a la dentina ni a la resina, y se solubiliza con el tiempo, lo que trae como consecuencia que haya microfiltración. Y sabemos que donde entran las bacterias ya no vamos a tener éxito. En cuanto a la actividad antimicrobiana, estos autores estudiaron la actividad antimicrobiana del Biodentine con el MTA y el viroionómero. Ninguno demostró actividad contra el estreptococos fecales. Las propiedades antibacterianas son comparables, entonces, a la de los cementos en base a hidróxido de calcio. En cuanto a la radiopacidad, en este estudio compararon restauraciones con Biodentine y con Fuji 9, en pacientes con pulpitis reversibles. Los dos resultaron eficaces, pero mayoritariamente el Biodentine. En este otro estudio de Grech, del 2013, compararon la radiopacidad del MTA, del IRM y el Biodentine, concluyendo que todas eran superiores a las recomendadas por las normas ISO. El IRM es el material más radiopaco, mientras que el MTA y el Biodentine tenían una radiopacidad similar, pero la del Biodentine es menor que la del MTA. En cuanto a la manipulación, bueno, es un material, lo deben haber manejado, lo deben conocer también. Viene en la cápsula con una pipeta con el líquido, se abre la cápsula, se colocan las gotas, que más o menos son 5 gotas la pipeta, se cierra la cápsula y esto sí o sí requiere de un amalgamador. Nosotros cuando empezamos a probar este material, quisimos como prepararlo y ver qué pasaba si lo hacíamos sin amalgamador y lo preparábamos manual. No es el mismo resultado. Sí o sí es necesario utilizar un amalgamador, colocarlo en un ciclo de 30 segundos, y después es una consistencia mucho más amigable que la del MTA. En cuanto al ajuste oclusal, este material, en cuanto a la manipulación, no debe ser manipulado con instrumentos rotatorios, y sobre todo con agua. Se lleva el cemento a la cavidad con instrumentos tipo condensadores, realizando ligera presión. Con los mismos nos ayudamos a ajustar la oclusión, a dar una anatomía primaria. El hacer excesiva presión al condensarlo, o a querer hacer una exagerada terminación del material, puede alterar los cristales. Y estos cristales son los que le dan resistencia. O sea que el cemento, al alterar los cristales, va a perder la dureza que tiene. Entonces, el fabricante que recomienda: llenar completamente con Biodentine la cavidad en un primer paso. En una segunda sesión, reducir esta base. Después de una semana, colocar la restauración definitiva. Entonces, por un lado, esto es importante para dejar que termine toda la formación de los cristales, el cristalizado completo del cemento. Si se va a realizar una restauración con resina compuesta, por ejemplo, en la misma sesión, es importante que esperemos esos 12-15 minutos después de colocado el material. O sea, que esperemos el fraguado total. Perdón. También, en el 2013, compararon el Biodentine con Fuji 9 y Vitrebond cuando eran utilizados como liners. Comprobó que el Biodentine sufría cambios estructurales luego de ser grabado con ácido fosfórico, que sabemos que lo utilizamos para acondicionar el esmalte, para hacer la resina. Estos otros autores en el 2012 estudiaron el sellado marginal del Biodentine y del Fuji 2 al ser utilizados como base de resina compuesta, concluyendo que el Biodentine se comporta mejor sin recibir acondicionamiento con ácido. O sea que estamos hablando de un material que, comparado con el MTA, tiene un fraguado mucho más rápido, pero que las evidencias demuestran que es mejor esperar una segunda sesión, rebajarlo y hacer la restauración después.
Las obturaciones con biodentina mostraron desgaste superficial en un 25% antes de los 6 meses, y este desgaste aumentaba después de los 6 meses. Por esta razón, los autores sostienen que por sus características y por su manipulación, puede ser utilizado como material de restauración, pero por 6 meses, luego de lo cual se recomienda recubrirlo con resina compuesta. ¿Qué aplicaciones clínicas puede tener este material? Bueno, lo podemos utilizar como protección pulpar indirecta, en este caso. En la segunda sesión se retira el material, se deja como base y se restaura. Todo lo demás, y que no lo... Como protector pulpar directo, ¿ah? Cuando hay una exposición, siempre por supuesto siguiendo todos el aislamiento, todo como tenemos que hacer los tratamientos para que tengan éxito. Estos autores en el 2017 evaluaron qué factores influían en el pronóstico de éxito de protecciones pulpares directas con biodentine en dientes permanentes con exposiciones pulpares por caries. Vieron que solo la edad tenía un efecto significativo. Volvemos a lo que hablamos hoy de la edad. Estos otros autores estudiaron en molares permanentes asintomáticos y lo que compararon fue el MTA con el biodentine. Hicieron un estudio clínico comparativo. Pero ¿qué pasó? Vieron como un 100% de éxito con ambos materiales. Pero volvemos a lo mismo, la importancia de ver los estudios y o sea, el peso que tienen los estudios. Este estudio con limitaciones, fueron muestras pequeñas y corto periodo de seguimiento. Es muy importante todo, hoy hablábamos con Liliana, es muy importante, hoy tenemos acceso a toda la información, ¿no? Por suerte. Es muy importante uno aprender a ver qué artículos sirven, qué no. Acuérdense lo de las pirámides de las evidencias. Es muy importante, metodológicamente hablando, de ver cuáles son los estudios que tienen mayor peso en esa pirámide y cuáles son los que no. Eso siempre hay que tenerlo presente. También se puede utilizar como recubrimiento pulpar directo después de un trauma, por ejemplo. Hablábamos hoy de la importancia de conservar esa pulpa y que sea esa pulpa la que produce el cierre y la edificación de ese ápice en largo y en ancho sobre todo. Es muy importante la formación de dentina radicular. En pulpotomías, que ahora vamos a hablar, entran dentro de las terapias pulpares vitales. Algunos casos clínicos. Acá en este caso todavía utilizábamos test colorimétricos en este momento, ya no los utilizamos más. Se trata de que los estudiantes desarrollen otras competencias, que puedan diagnosticar la dentina sana, que puedan, mediante como decíamos hoy, el color, la consistencia, lograr que identifiquen sin necesidad de hacer test colorimétricos. En ese caso se hizo una técnica de SBEC. Ahí se está haciendo la hemostasia, el lavado con clorhexidina para eliminar todos los restos, la hemostasia. Ahí se colocó el biodentine, se rellena todo. Después en una segunda sesión se elimina y se hace la resina. Siempre ver radiográficamente que hayamos llegado hasta donde queríamos llegar. Este otro caso, esa restauración que está para cambiar con recidiva, al eliminar caries se hace una exposición pulpar. Bueno, en este caso se hace la protección pulpar directa, se rellena toda la cavidad con biodentine, en una segunda sesión se rebaja, se deja como base, y bueno, todo el acondicionamiento dentario para la adhesión con el grabado ácido, el sistema adhesivo y la resina. Así venía el paciente, así quedaron las restauraciones. Parirok y Toravinejad, en el 2018, esta revisión está muy buena, hicieron toda una revisión de todos los materiales bioactivos. Del Toravinejad, del MTA, perdón, que fue introducido por Toravinejad, como hablábamos en la década del 90, aprobado por la FDA en el 97, que se puso a la venta en el 99, y después se han ido introduciendo muchos otros materiales, todos en base a silicato de calcio, como el MTA+, como el Neo-MTA, como el biodentine, como el Teracal. Se ha sugerido que estos materiales tienen propiedades similares al MTA y mejoran sus desventajas.
En este artículo se revisó y se comparó todo este uso para terapia de pulpa vital, ¿tá? Para lo que es protecciones pulpares indirectas, directas, para pulpotomías parciales y totales. En todos los artículos se compararon los nuevos materiales que habían surgido con el MTA, muchos de ellos con resultados prometedores. Sin embargo, volvemos a lo mismo, serían necesarios mayor número de estudios para poder hacer un análisis estadístico. Hoy se habla mucho de bioestadística, para poder hacer un análisis estadístico de los resultados. Dentro de las terapias pulpares vitales, bueno, como dijimos, frente a exposiciones pulpares por procesos cariosos, no consideramos hacer tratamientos pulpares de protección pulpar directa, porque sabemos que tenemos todo un componente microbiano que va a estar presente, ¿tá? Las posibilidades de realizar terapias pulpares vitales van a ser siempre y cuando no haya síntomas ni signos de inflamación irreversible, por supuesto. Tenemos la pulpotomía de Sveck y la pulpotomía cameral. Sveck, que está publicado en el año 78, o sea, no es nuevo para nada, observó que cuando se da esa inflamación, que dijimos que era bien localizada, después de una exposición pulpar, esa inflamación en la pulpa tiene una extensión de 2 milímetros, ¿tá? No mucho más, y hablamos hoy de que era circunferencial. Entonces, si nosotros eliminamos esa capa superficial, es factible que podamos llegar a pulpa sana, ¿tá? Y esa pulpa sana va a poder responder de forma favorable a los tratamientos conservadores. Entonces, en la técnica de pulpotomía de Sveck se corta con fresa estéril esa primer capa de 2 milímetros de la pulpa que está inflamada, con abundante siempre irrigación para eliminar todos los restos sueltos, irrigamos con clorhexidina, realizamos hemostasia, como dijimos, con una torunda estéril con mínima presión, y colocamos un material biocerámico en una capa no menor a 2-3 milímetros. ¿tá? Evaluamos radiográficamente que el material lo hayamos colocado, que haya llegado donde queremos, y restauramos, se coloca un virioionómero y arriba resina compuesta. ¿tá? Esa es la pulpotomía de Sveck. Ahora, si nosotros vamos a hacer esa hemostasia y vemos que hay un sangrado, constatamos que hay mucho sangrado, o el paciente relata, por ejemplo, que tiene dolor nocturno también, ahí ya tenemos que hacer una pulpotomía cameral, o sea, eliminar completamente la pulpa de toda la cámara, con el fin de dejar intacto el remanente vital, para después cubrirlo con materiales, como veíamos, para promover que se dé esa curación en el sitio donde hicimos la amputación de la pulpa. Los controles posoperatorios de las terapias pulpares vitales son clínicos y radiográficos. Los vamos a realizar el primer año cada 3 meses, y después cada 6 meses hasta llegar a los 3 o 4 años. Entonces, ¿qué podemos, después de haber conversado de estos temas, qué podemos decir que son nuestras conclusiones? ¿O qué conclusiones podemos sacar? Como dijimos, el objetivo que vamos a tener en las terapias pulpares vitales va a ser conservar a la pulpa sana, sobre todo en pacientes jóvenes, en los cuales es esencial permitir que ésta pueda seguir cumpliendo sus funciones, de las cuales, en este grupo etario, como dijimos, la más importante va a ser la edificación radicular, tanto en largo como en ancho. Para esto es primordial una correcta evaluación del estatus sistémico del paciente. Como dijimos, todo lo rige el sistema vascular. Asimismo, es muy importante hacer una correcta evaluación del estatus pulpar, ver a qué estado sometida esa pulpa, qué capacidad de reaccionar va a tener frente a los diferentes estímulos y tratamientos. Desde hace ya muchos años contamos con los materiales biocerámicos, los cuales han demostrado que por sus propiedades, sobre todo biológicas, su ser biocompatibles, son capaces de promover respuestas positivas, que llamamos respuestas buenas en los tejidos, sin provocar necrosis ni inflamación. Si recordamos que nosotros usábamos, antes, cuando utilizábamos, por ejemplo, para una protección pulpar directa, hidróxido de calcio, ese hidróxido de calcio lo que causaba en la pulpa era una necrosis. Bueno, hoy tenemos la posibilidad de estos materiales que no solo no causan necrosis, sino que no provocan ni inflamación. Por eso hablamos de respuestas positivas. Actualmente, entonces,
frente a una exposición pulpar por caries se cuenta con tratamientos más conservadores que los endodónticos convencionales. O sea que de repente no hacemos una protección pulpar directa porque estaría contraindicado, pero sí podemos hacer una técnica de SBEC y ser mucho más conservadores. Pero siempre es necesario realizar previamente una correcta evaluación del estatus sistémico y pulpar del paciente. Y esto es otro capítulo que daría para toda una nueva charla. Lo que es evaluación del estatus pulpar, que es muy importante para tener en cuenta, sobre todo, como les decía, que a veces está en el debe de la odontología restauradora. Esa correcta evaluación del estatus sistémico y pulpar es lo que nos va a asegurar éxito en cumplir nuestro objetivo, que dijimos al comienzo. ¿Cuál era el objetivo? Mantener la pulpa vital y sana, sobre todo en los pacientes del grupo etario tratado en este trabajo. Acá tenemos las referencias, que el que quiera están a disposición. Y bueno, agradecer de nuevo la posibilidad de este encuentro. Muchas gracias a Iliana y a todos ustedes por la presencia. Es una hora que es tarde, bueno, así que quedo a la orden por si tienen alguna pregunta o lo que quieran conversar. Está silenciada, Iliana. Está silenciada. A ver, ya le aviso. Ahora sí. Bueno, Cecilia, muchísimas gracias por tan excelente ponencia, con tanta evidencia científica, casos clínicos muy interesantes, que nos hacen pensar la importancia del tema, ¿no? De hacer un buen diagnóstico de ese estado pulpar, que muchas veces, como tú bien dijiste, los rehabilitadores no estudian esto previamente y nos pasan la consulta diaria, que de pronto ellos, con el afán de tallar muñones vitales para hacer férulas hermosas de circonio o diseños de sonrisa que están tan de moda actualmente, no toman en cuenta que esa pulpa ya no tiene capacidad reaccional, que tiene calcificaciones, que está en estado generativo, y eso va a terminar en una pulpitis o en la muerte de infección con lesión perirradicular. Y eso lo vemos todos los días en nuestra clínica diaria, o sea que realmente es un problema, y por eso ambas disciplinas tienen que trabajar en conjunto para poder ofrecerle lo mejor al paciente, el mejor tratamiento endorrestaurador, sea conservador o sea la endodoncia convencional. Bueno, no sé si hay alguna duda, a ver, algunas preguntas. Vamos a leer acá un poquito. Un momentito. Bueno, el doctor Laborde, felicitaciones por la excelente ponencia. Es a tener en cuenta que en lo que se llama la recuperación tisular a punto de partida de células madres, estos materiales protegen per se las propias células madres in situ. Sí, tal cual José Carlos. Victoria Dragone, genia Ceci, muchas gracias. Olga Horno, excelente. Cecilia, besos. Paola Ibizarri tiene una pregunta. En caso de obturar un conducto radicular, a ver un momentito. Momentito. En caso de obturar un conducto radicular previa apicectomía, ¿qué material biocerámico es más recomendable para esta obturación? Bueno, como dije, como material de obturación a retro, sin dudas el MTA, el agregado de trióxido mineral. El Biodentine, como dijimos, tiene un uso más para manejo de pulpa vital y no como material de obturación a retro. O sea que en ese caso el MTA. Bueno, después Sandra Ulacio, excelente. Juan Pamparato, excelente. Cecilia, muchas gracias por compartir tu experiencia y tus conocimientos. Muchas gracias. José Carlos, a Cecilia y las autoridades de la SUE. Bueno, felicitaciones, Ceci, muy clara toda la disertación. Silvia Martinelli, la doctora Banzini, muchas gracias, excelente exposición. Muy bueno, Adriana Gaspar. Bueno, has tenido realmente
Muchas gracias a Alejandra Argencio, Adriana Gaspar, muchas gracias. Selene, felicitaciones, excelente. Información muy clara y muy interesante. Bueno, parece que no hay más preguntas, ¿verdad? La doctora Paula Rizarri pregunta de nuevo otra pregunta abajo. A ver, un momentito, vamos a ver. Hay más mensajes acá. Ahí la misma Paola pregunta, Irizarri, Cristina. ¿MTA también para obturar el conducto con gutapercha? No, hay selladores en base al silicato de calcio también. No este ProRoot, no, es como material de obturación a retro. Claro. Si bien están saliendo selladores en base a silicato de calcio, ¿no? Ahí está, Pero exactamente. no este ProRoot que hablábamos hoy. Sí. Bueno, Gabriela Calcaño, ¿qué tal, Gaby? Un gusto que estés acá. Gracias. Jimena Casal, excelente, muy claro. Mariana Bellini, gracias. Eso mismo quería saber. Bueno, muy bien. Bueno, la verdad que te agradecemos muchísimo por este tiempo compartido con tus conocimientos y tu experiencia clínica. Se te va a hacer un aplauso para Cecilia. Activen las cámaras. Así sacamos una foto todos juntos para que quede en el recuerdo de la primera actividad sube en la plataforma de la Asociación Ontológica. Vayan activando todas las cámaras. Así es lindo poder intercambiar este momento después de tanto tiempo que no hemos podido. Vamos a tener, les voy a comentar un poco, todos los meses vamos a tener actividades de la SUE. Ahora la semana próxima vamos a avisar de la próxima reunión que va a ser en el próximo mes sobre tomografía en endodoncia a cargo del profesor titular y colaboradores de la cátedra de radiología e imagenología de la UDELAR. Así que bueno, ya vamos a ir, y otros colegas endodoncistas o afines a la endodoncia. Excelente. Bueno, empezamos por esto. Muchas gracias, Cecilia, No, por favor. por este gran aporte. Y bueno, no sé si tienen dudas. Otra cosa que les quiero comentar es que a partir de próximamente nosotros integramos la directiva de la Sociedad Latinoamericana de Endodoncia. A aquellos que integren la Sociedad Uruguaya les vamos a dar un certificado como que integran también la Sociedad de Endodoncia Latinoamericana, que eso se va renovando todos los años, se les va a mandar por correo electrónico para que lo tengan, lo impriman si quieren, porque ya por pertenecer a la SUE pertenecen a CELA. Y bueno, justo estaba comentándole a Cecilia que el próximo Congreso CELA va a ser en el mes de octubre del 21 al 24 en Chile, que va a ser la cumbre CELA, pero van a ir brillantes expositores como Anit Kitchen de Toronto, de la Universidad de Toronto, que está con la doctora Barrani, Antonis Chianotis, un griego que es brillante clínicamente, la doctora Josette Camilleri, que es experta en materiales dentales biocerámicos, la doctora Ferrari de Brasil, con el tema de reabsorciones, el doctor José Aranguren, que va a hablar de unos instrumentos nuevos creados por él, españoles que van a estar en Latinoamérica, la sexta generación de rotatorios. Bueno, en fin, la verdad que van a haber gente muy capaz, y el doctor Ghassan Jared, que es el inventor del Reciproc. Él también va a estar presente presencialmente. Va a ser un congreso híbrido, que solo es para 250 personas presencial, o sea que el que esté interesado en ir presencial, yo voy a compartir en el grupo los datos para que se inscriban, pero también tiene la posibilidad de, por un costo mucho menor, de manera virtual estar presentes en el congreso. Y va a haber un curso pre-congreso del doctor O. Peters, que es un brillante investigador y clínico endodoncista, o sea que creo que vale la pena. Y por ser socios SUE, son socios CELA, o sea que tienen una bonificación en la inscripción. Bueno, no sé si quieren comentar algo, la verdad que muy felices de compartir este momento con ustedes, y que sea el inicio de
de un gran contacto y de un inicio de actividades académicas que tanta falta hacía para la sociedad uruguaya de endodoncia por esta tremenda pandemia que estamos viviendo y que realmente no nos ha permitido tener actividades presenciales y virtuales. Pero bueno, hoy Cecilia, tú tenés el honor de abrir este espacio académico en la SUBE como disertante. Así que desde ya te agradecemos muchísimo y te vamos a hacer llegar por correo electrónico el certificado por esta ponencia. Bueno, un aplauso para Cecilia. Muchas gracias, muchas gracias. Pero muchas gracias por este encuentro y Liana tan generosamente que cede siempre los espacios para venir a compartir. Muchas gracias. Bueno, nos estamos viendo, chicos. Gracias a todos. Chao, chao. Hola Nelly, recién te veo. Chao, querida. Que pasen bien. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego, hasta la próxima. Nos Hasta estamos luego. viendo. Chao, El mes que chao, Hasta viene luego para nos todos. vemos. Saludos. Chau, 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 chau. chao.